Capa cómo Dios trabaja en medio de tu derrota. Título: Cómo Dios se manifiesta cuando nadie ve tu caída. Historia Hebreas 1. Cómo Dios se manifiesta en el momento exacto cuando tu mundo se desploma y nadie está ahí para verte caer. ¿Has sentido alguna vez que tu dolor es invisible, que nadie comprende la magnitud de lo que estás atravesando? No llegaste aquí por casualidad. El cielo te persigue con una revelación que cambiará tu perspectiva sobre las caídas silenciosas. Hoy descubrirás cómo Dios orquesta encuentros sobrenaturales justo cuando más sola se siente tu alma, activando la promesa de Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar podría ser la llave que abra la puerta de tu restauración más profunda. Hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve ensordecedor, cuando las lágrimas caen sin testigos, cuando el corazón se fractura en la soledad de tu cuarto, cuando sientes que el mundo sigue girando mientras tú te detienes en el tiempo. Es precisamente en esos instantes de desolación invisible que Dios despliega su manifestación más íntima y poderosa. La mayoría de las personas cree que los milagros ocurren en multitudes, bajo reflectores, con cámaras grabando cada segundo. Pero la verdad profética es que las intervenciones divinas más transformadoras suceden en la privacidad del quebranto, donde nadie más que Él puede verte. Jeremías 31:3 nos revela: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Imagina por un momento, estás en tu momento más bajo, quizás después de una traición que nadie conoce, una pérdida que guardas en secreto, un diagnóstico que no has compartido con nadie. Es ahí, justo ahí, donde Dios programa encuentros que parecen casualidad, pero son citas divinas, un mensaje inesperado, una canción que llega en el momento perfecto, una palabra de aliento de un extraño, una oportunidad que surge de la nada. Pero aquí viene lo que muy pocos entienden. Dios no espera a que tú le pidas ayuda para manifestarse. Él se adelanta a tu dolor. Isaías 65:24 declara: y será que antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esto significa que mientras tú estás cayendo, Él ya está preparando tu levantamiento. Mientras sientes que nadie te ve, Él está orquestando una red invisible de protección y provisión alrededor de tu vida. La caída silenciosa no es abandono divino, es el escenario perfecto para una manifestación sobrenatural. Cuando no hay multitudes aplaudiendo, cuando no hay redes sociales documentando tu proceso, cuando solo están tú y tu realidad cruda, ahí es donde Dios revela su rostro más auténtico, porque en esos momentos no estás actuando para nadie más que para Él. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido una paz inexplicable en medio del caos? ¿Cuántas veces una puerta se cerró pero inmediatamente se abrió otra mejor? ¿Cuántas veces una persona llegó a tu vida justo cuando más la necesitabas? Esas no son coincidencias, son manifestaciones de un Dios que nunca deja de observarte, especialmente cuando crees que estás completamente sola. Hoy vas a descubrir una historia que revolucionará tu comprensión sobre las caídas privadas y las manifestaciones divinas. Una historia donde verás que tu dolor secreto es el territorio sagrado, donde Dios despliega su poder de manera más espectacular. Porque cuando nadie más puede verte caer, Él está preparando para levantarte de una forma que sorprenderá incluso a quienes pensaron que habías sido olvidada. En las colinas de Judá, durante el reinado del rey Saúl, vivía una mujer llamada Ana. Su historia se desarrollaba en una época donde la esterilidad era considerada una maldición divina, donde el valor de una mujer se medía por su capacidad de dar hijos varones a su esposo. 1 Samuel 1:1-2 nos introduce su contexto. Hubo un varón de Ramataim de Sofim,
Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ana despertaba cada mañana con el peso de una realidad que parecía burlarse de sus oraciones. Su esposo Elcana la amaba profundamente, pero en aquella cultura, el amor de un hombre no podía compensar el vacío que se agrandaba en su vientre mes tras mes. Mientras Penina, la segunda esposa, llenaba la casa con risas de niños y el orgullo de la maternidad cumplida, Ana caminaba por los mismos pasillos como un fantasma de lo que podría haber sido. Cada mañana, Ana realizaba las mismas tareas domésticas que cualquier esposa de su tiempo. Molía el grano para el pan del día, hilaba la lana para las vestimentas familiares, preparaba las comidas y mantenía el orden en el hogar. Pero había algo diferente en la forma en que sus manos trabajaban. Cada movimiento estaba impregnado de una oración silenciosa. Cada tarea se convertía en un altar de súplica donde solo Dios podía escuchar los gemidos de su alma. La vida cotidiana de Ana era una paradoja constante. Por fuera, parecía una mujer próspera, casada con un hombre importante de la tribu de Efraín, con acceso a recursos y una posición social respetable. Pero por dentro, llevaba una herida que sangraba en secreto. Primero Samuel 1:7 describe su realidad. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Los días se volvían especialmente duros durante las festividades religiosas. Mientras otras familias celebraban con alegría desbordante, presentando a sus hijos ante el Señor como ofrendas de gratitud, Ana sentía que cada ritual la confrontaba con su aparente maldición. Las miradas de compasión mezcladas con juicio, los susurros de las otras mujeres, especulando sobre qué pecado habría cometido para merecer tal castigo. Las sonrisas falsas que intentaban consolarla, pero que solo profundizaban su dolor. Pero algo comenzó a cambiar en el corazón de Ana durante esos años de espera silenciosa. En lugar de amargarse contra Dios, comenzó a desarrollar una intimidad con Él que pocas personas experimentan. Sus momentos de oración no eran rutinarios, eran encuentros apasionados donde derramaba su alma completa. No había poses religiosas, no había palabras ensayadas. Solo una mujer quebrantada encontrándose con un Dios que conocía cada lágrima que había derramado en la soledad de su habitación. Elcana, su esposo, intentaba consolarla con palabras que, aunque llenas de amor, no podían tocar la profundidad de su anhelo. Primero Samuel 1:8 registra sus intentos. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Era la pregunta de un hombre que amaba genuinamente, pero que no podía comprender que hay dolores que trascienden incluso el amor humano más puro. Ana había aprendido a sonreír en público mientras su corazón se desangraba en privado. Había perfeccionado el arte de parecer fuerte cuando se sentía completamente rota. Pero Dios estaba observando cada momento de su quebranto silencioso, preparando una manifestación que no solo cambiaría su vida, sino que alteraría el curso de la historia de Israel. En las noches, cuando Penina dormía satisfecha junto a sus hijos y Elcana descansaba después de un día de trabajo, Ana se escabullía a un lugar secreto en su casa. Allí, donde nadie podía verla, donde no tenía que mantener apariencias ni explicar su dolor a nadie, se encontraba con el único que realmente entendía la magnitud de su quebranto. Era en esas horas de madrugada, en esa soledad que dolía, pero que también sanaba, donde Dios estaba preparando el escenario para una de las manifestaciones más poderosas registradas en las Escrituras. Una mujer estéril que cambiaría la historia. Una oración privada que movería el cielo, un dolor invisible que se convertiría en el vientre de un milagro que el mundo entero recordaría.
Ana no sabía que su caída silenciosa estaba siendo observada por el mismo Dios, que estaba a punto de manifestarse de una manera que desafiaría todas las leyes naturales y todas las expectativas humanas. Los años pasaron y el dolor de Ana se intensificó como una herida que nunca cicatriza completamente. Cada festival religioso se convertía en una tortura emocional más refinada. El 1 Samuel 1:6 describe la crueldad sistemática que enfrentaba, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Penina había perfeccionado el arte de la humillación sutil. Sus comentarios aparentemente inocentes eran dagas envueltas en seda. Ana, ¿podrías ayudarme a cargar a este bebé? Ah, cierto, tú no sabes cómo se siente el peso de un hijo propio. ¡Qué bendición es despertar con llantos de bebé! Supongo que tú no entiendes esa alegría, ¿verdad? La escalada de problemas no se limitaba a las palabras hirientes. La sociedad entera parecía conspirar contra Ana. Las mujeres del pueblo la miraban con una mezcla de lástima y sospecha. Los ancianos susurraban teorías sobre qué pecado secreto habría cometido para merecer tal castigo divino. Incluso los niños pequeños, educados en una cultura que asociaba la fertilidad con la bendición de Dios, la señalaban como ejemplo de lo que sucede cuando alguien no encuentra favor ante el Altísimo. Pero lo más devastador era la guerra interna que se libraba en el corazón de Ana. Cada mañana despertaba con una pregunta que la consumía. ¿Por qué yo? La fe que había sido su ancla comenzó a tambalearse. Oraba con la misma intensidad, pero ahora sus súplicas estaban teñidas de desesperación. Dios mío, ¿me has olvidado? ¿He hecho algo tan terrible que merece este castigo eterno? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Las noches se volvieron sus peores enemigas. En la oscuridad de su habitación, Ana luchaba contra pensamientos que la aterrorizaban. ¿Y si Dios realmente la había abandonado? ¿Y si nunca sería madre? ¿Y si toda su vida se resumiría a ser la esposa estéril que sirvió como ejemplo de maldición divina? Estos pensamientos la atormentaban hasta que el agotamiento la vencía y caía en un sueño inquieto, solo para despertar y enfrentar la misma realidad implacable. Las consecuencias externas de su dolor comenzaron a manifestarse de maneras alarmantes. Ana perdió peso drásticamente. Su rostro, que una vez irradió la belleza de una mujer joven y esperanzada, ahora reflejaba el desgaste de años de llanto silencioso. 1 Samuel 1:7 confirma el deterioro físico. Ana lloraba y no comía. Su apetito desapareció por completo. La comida perdió sabor, los colores se desvanecieron de su mundo, y hasta las actividades que antes le daban placer se volvieron mecánicas y vacías. Elcana, su esposo, observaba impotente cómo la mujer que amaba se consumía lentamente ante sus ojos. Sus intentos de consolación, aunque bien intencionados, parecían rebotar contra una pared invisible de dolor. La intimidad matrimonial se volvió una carga para Ana, porque cada encuentro íntimo era un recordatorio cruel de su incapacidad para concebir. Cada ciclo menstrual era una pequeña muerte, una confirmación renovada de que su vientre permanecía cerrado. Un día, mientras Ana intentaba realizar sus tareas domésticas habituales, una vecina llamada Raquel se acercó a ella. Raquel había observado el sufrimiento de Ana durante años y finalmente decidió hablar. «Ana», le dijo con voz suave, «he visto tu dolor y quiero que sepas algo. Mi hermana pasó por lo mismo durante 12 años. Todos pensamos que nunca tendría hijos. Pero un día, después de una oración desesperada en el templo, quedó embarazada. Ahora tiene 3 hijos hermosos. Dios no te ha olvidado. Él solo está esperando el momento perfecto para manifestar su gloria a través de tu situación». Estas palabras se clavaron en el corazón de Ana como una flecha de esperanza en medio de la desesperanza total. Pero también intensificaron su lucha interna.
Si Dios podía abrir el vientre de otras mujeres, ¿por qué no el suyo? ¿Qué tenía de especial su caso que requería una espera tan prolongada y dolorosa? El suspenso se intensificó cuando Ana comenzó a tener sueños extraños. En uno de ellos veía a un niño que no reconocía, pero que sentía profundamente familiar. El niño la miraba con ojos llenos de propósito divino y le decía: «Madre, mi tiempo se acerca». Ana despertaba de estos sueños con el corazón acelerado, preguntándose si eran mensajes del cielo o simplemente el producto de su mente desesperada. La tensión llegó a un punto insostenible cuando, durante la última festividad anual en Silo, Ana tomó una decisión que cambiaría todo. Después de años de súplicas privadas, después de lágrimas derramadas en secreto, después de noches de lucha interior, algo se rompió en su espíritu. Ya no podía mantener su dolor en privado. Era hora de llevar su quebranto directamente al lugar más sagrado, donde la presencia de Dios habitaba de manera más tangible. Sin saberlo, estaba a punto de protagonizar una de las oraciones más poderosas registradas en la historia bíblica, una súplica que no solo abriría su vientre, sino que traería al mundo al profeta que cambiaría el destino de Israel para siempre. El momento decisivo llegó durante la festividad anual en Silo, cuando Ana no pudo contener más su agonía interior. 1 Samuel 1, 9, 10 registra el momento exacto: «Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente». Esta no fue una oración ordinaria, fue la explosión de un alma que había alcanzado su límite absoluto. Ana caminó hacia el templo con pasos decididos, pero tambaleantes por la intensidad emocional que la embargaba. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas, su rostro demacrado por años de ayuno involuntario, su corazón latía con la fuerza de quien está a punto de jugarse todo en una sola carta. Al llegar al lugar santo, se postró con una desesperación que trascendía las formas religiosas tradicionales. No había protocolo para el nivel de quebranto que Ana llevaba en su alma. La oración que brotó de sus labios fue unlike anything the temple had witnessed. Sus palabras se entremezclaban con sollozos tan profundos que su cuerpo entero temblaba. 1 Samuel 1:11 preserva la intensidad de su súplica. «E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida». Pero había algo revolucionario en esta oración que muy pocos comprenden. Ana no solo pidió un hijo, ofreció el sacrificio más grande que una madre puede hacer. Estaba diciéndole a Dios: «Si me das lo que más deseo en el mundo, te lo devuelvo completamente». Era una paradoja divina. Para recibir lo que más anhelaba, tenía que estar dispuesta a entregarlo por completo. Esta no era la oración de una mujer desesperada, era la súplica de una mujer que había comprendido el corazón de Dios a un nivel profético. Mientras Ana oraba con esta intensidad sobrenatural, el sacerdote Elí la observaba desde la distancia. Lo que vio lo perturbó profundamente. Ana movía sus labios fervientemente, pero no se escuchaba sonido alguno. Su cuerpo se balanceaba de adelante hacia atrás, en un ritmo que parecía más espiritual que físico. Sus ojos estaban cerrados, pero lágrimas constantes corrían por sus mejillas. Para Elí, acostumbrado a oraciones formales y controladas, esta manifestación parecía inapropiada, incluso escandalosa. 1 Samuel 1, 13, 14 describe la confrontación que siguió. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria.
Entonces le dijo Elí: «¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino». El hombre de Dios confundió la presencia divina con embriaguez, confundió el quebranto sagrado con comportamiento inapropiado. Esta acusación fue como una bofetada en el momento más vulnerable de Ana, pero aquí ocurrió algo extraordinario. En lugar de defenderse con ira o retirarse con vergüenza, Ana respondió con una dignidad que reveló la profundidad de su carácter. 1 Samuel 1:15-16. Y Ana le respondió diciendo: «No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Estas palabras transformaron completamente el corazón de Elí. En un instante, el sacerdote que había juzgado incorrectamente se convirtió en un instrumento profético de confirmación divina. 1 Samuel 1:17 registra su respuesta transformada. Entonces respondió Elí y dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». En este momento el cielo tocó la tierra. La palabra profética fue pronunciada, el decreto divino fue liberado, pero la manifestación más asombrosa ocurrió inmediatamente después. 1 Samuel 1:18 describe el cambio instantáneo en Ana, y ella dijo: «Jale tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. En segundos, años de tristeza se desvanecieron. El peso que había cargado durante tanto tiempo fue levantado sobrenaturalmente. Su rostro cambió, su postura se enderezó, su apetito regresó. Esta no fue una esperanza psicológica, fue una transformación espiritual instantánea que confirmó que su oración había sido escuchada. Ana tomó la decisión más radical de su vida. Decidió creer en la palabra profética antes de ver la manifestación física. Regresó a su casa no como la mujer estéril que había llegado al templo, sino como la madre que ya sabía que sería. Su fe se convirtió en el puente entre la promesa y el cumplimiento, entre el decreto celestial y la realidad terrenal. Esta oración desesperada en el templo se convirtió en el catalizador para una de las manifestaciones divinas más importantes de la historia bíblica. Ana no sabía que estaba gestando no solo un hijo, sino al profeta que ungirían a los primeros reyes de Israel. Su dolor privado había sido el vientre donde Dios forjó un instrumento que cambiaría una nación entera. Su caída silenciosa había sido el territorio sagrado donde el cielo programó una intervención que trascendería generaciones. La historia de Ana nos revela símbolos proféticos profundos que transforman nuestra comprensión sobre las caídas silenciosas y las manifestaciones divinas. El templo de Silo no era solo un lugar físico. Representaba el territorio sagrado donde el dolor humano se encuentra con la compasión divina. Ana no fue al templo para una oración rutinaria, fue para un encuentro transformacional donde su quebranto se convertiría en el canal para un milagro generacional. El primer símbolo crucial es la esterilidad de Ana, que representa todos esos sueños que parecen imposibles, esas promesas que parecen muertas, esas áreas de nuestra vida donde sentimos que Dios ha cerrado puertas permanentemente. Gálatas 4:27 nos da la clave interpretativa, porque escrito está: «Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido». La esterilidad espiritual precede a la fertilidad sobrenatural. Dios usa nuestros vientres cerrados para preparar nacimientos que desafían las leyes naturales. El segundo símbolo es la oración silenciosa de Ana, que revela una verdad revolucionaria. Las oraciones más poderosas no siempre son las más ruidosas.
Cuando Ana movía sus labios sin emitir sonido, estaba demostrándonos que existe un nivel de comunicación con Dios que trasciende las palabras audibles. Romanos 8:26 confirma esta revelación, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El tercer símbolo profético es la acusación de embriaguez por parte de Elí, que representa cómo el mundo religioso a menudo malinterpreta las manifestaciones auténticas del Espíritu Santo. Cuando tu dolor se vuelve tan intenso que tu adoración trasciende los protocolos tradicionales, prepárate para ser incomprendida. Las personas que nunca han experimentado un quebranto sagrado no pueden reconocer la presencia divina cuando se manifiesta a través del sufrimiento transformado en adoración. La manifestación divina en la vida de Ana siguió un patrón específico que Dios replica en nuestras vidas cuando atravesamos caídas silenciosas. Primero, Dios permite que el dolor alcance un nivel insoportable, porque es en ese punto donde desarrollamos una desesperación santa que rompe todas las barreras religiosas. Segundo, Él nos dirige hacia su presencia de manera sobrenatural cuando estamos listos para un encuentro transformacional. Tercero, confirma su intervención a través de voces proféticas que validan lo que Él ya ha decretado en el cielo. Ahora, apliquemos esta revelación a tu situación actual. Si estás atravesando una caída que nadie ve, si sientes que tu dolor es invisible para el mundo, si has orado durante años sin ver cambios visibles, necesitas entender que estás en el mismo territorio sagrado donde Ana recibió su milagro. Tu esterilidad actual es el vientre donde Dios está gestando algo que sorprenderá incluso a quienes pensaron que había sido olvidada. 1. Identifica tu templo de Silo. Encuentra un lugar físico específico donde puedas tener encuentros íntimos con Dios sin interrupciones. Puede ser un rincón de tu casa, tu auto, un parque cercano. El lugar importa porque necesitas asociar un espacio físico con tus momentos de vulnerabilidad total ante Dios. 2. Practica la oración silenciosa. Dedica al menos 20 minutos diarios a orar moviendo solo tus labios, sin emitir sonido audible. Esta práctica desarrolla una intimidad con Dios que trasciende las palabras y te conecta con niveles más profundos de comunicación espiritual. 3. Escribe tu voto de Ana. Redacta específicamente qué estás pidiendo a Dios y qué estás dispuesta a entregar a cambio. Ana ofreció devolver a Dios lo que más deseaba. Esta paradoja divina es clave para activar milagros imposibles. 4. Prepárate para ser malentendida. Cuando tu adoración se intensifique, cuando tu búsqueda de Dios se vuelva más desesperada, habrá personas que no entenderán tu proceso. No permitas que la incomprensión de otros interrumpa tu búsqueda de una manifestación divina. 5. Reconoce las confirmaciones proféticas. Dios enviará personas que, como Elí, inicialmente podrían juzgarte, pero después se convertirán en instrumentos de confirmación divina. Mantente alerta a palabras de aliento que lleguen de fuentes inesperadas. María Elena, una mujer de 34 años de Colombia, había intentado tener hijos durante 8 años. Después de múltiples tratamientos fallidos y 2 abortos espontáneos, cayó en una depresión profunda que nadie en su familia conocía completamente. Inspirada por la historia de Ana, comenzó a implementar la oración silenciosa diariamente en su cuarto. Durante 6 meses, lloró, suplicó y adoró en silencio. Un día, después de una oración particularmente intensa, su pastor, quien no conocía su situación, se acercó y le dijo: «Dios me dijo que te dijera que tu tiempo de espera ha terminado». 3 semanas después, María Elena descubrió que estaba embarazada. Hoy tiene 2 hijos hermosos y testifica que su dolor silencioso fue el territorio donde Dios preparó el milagro más grande de su vida.
Estás a punto de descubrir los pasos finales para activar esta manifestación divina en tu propia vida. La clave está en entender que tu caída privada no es el final de tu historia, es el prólogo de tu testimonio más poderoso. 6. Establece ayunos estratégicos de quebranto. Ana perdió el apetito por su dolor, pero tú puedes usar el ayuno como una herramienta profética intencional. Ayuna un día específico cada semana, no por religión, sino para intensificar tu sensibilidad espiritual y crear espacio físico para que Dios llene tu vacío emocional con su presencia tangible. 7. Declara la victoria antes de verla. Después de su oración en el templo, Ana no estuvo más triste antes de quedar embarazada. Esto revela un principio poderoso. La manifestación divina comienza en tu espíritu antes de materializarse en tu realidad física. Levántate cada mañana declarando: mi tiempo de espera ha terminado. Dios está manifestándose en mi situación, aunque aún no lo vea físicamente. 8. Crea un altar de remembranza. Coloca un objeto físico en tu lugar de oración que represente la promesa que estás esperando. Puede ser una piedra, una fotografía, un símbolo. Cada vez que ores, toca ese objeto y recuerda que Dios ya ha escuchado tu clamor y está trabajando en tu favor invisiblemente. 9. Practica la gratitud anticipada. Ana comenzó a comer y regresó a su rutina normal después de su encuentro en el templo. Imita su ejemplo. Comienza a dar gracias por lo que Dios va a hacer, no solo por lo que ya hizo. Esta gratitud anticipada es una forma de fe que acelera las manifestaciones divinas. 10. Documenta las confirmaciones sobrenaturales. Lleva un diario donde anotes sueños significativos, palabras proféticas que recibas, coincidencias divinas y cualquier señal que indique que Dios está obrando en tu situación. Releer estas anotaciones fortalecerá tu fe durante momentos de duda. 11. Prepárate para devolver la gloria. Recuerda que Ana prometió dedicar su hijo completamente a Dios. Prepara tu corazón para usar tu testimonio futuro para edificar a otros que estén pasando por caídas silenciosas similares. Tu milagro no es solo para ti, será una herramienta para activar fe en otros corazones quebrantados. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si reconoces que estás en tu momento, Ana, quiero que hagas algo profético ahora mismo. En los comentarios, escribe simplemente: mi tiempo de espera ha terminado, y añade el número del mes en que esperas ver la manifestación divina en tu vida. No expliques tu situación, solo declara tu fe. Cuando publiques esta declaración, estarás creando un punto de contacto espiritual que activará la intercesión de esta comunidad por tu milagro específico. Además, si ya has experimentado una manifestación divina después de una caída silenciosa, comparte tu testimonio en una sola frase para que otros puedan ver que Dios sigue obrando milagros en las vidas de personas reales. Tu testimonio podría ser la confirmación profética que alguien necesita para perseverar un día más. Ahora extiendo mis manos sobre tu vida y decreto en el nombre de Jesús que así como Ana experimentó un cambio instantáneo después de su oración desesperada, que tu corazón sea liberado hoy de toda tristeza que has cargado en silencio. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo que abrió el vientre de Ana, abra toda puerta que ha estado cerrada en tu vida. Que Él se manifieste en tu situación de manera tan evidente que nadie pueda negar que su mano ha obrado sobrenaturalmente en tu favor. Salmos 35 declara: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Tu noche de llanto está llegando a su fin. Isaías 43:19 proclama: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida ahora mismo, algo que nunca has experimentado antes. Jeremías 29:11 confirma:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cada día de espera, cada lágrima derramada en secreto, cada momento donde sentiste que nadie te veía, ha sido parte del plan perfecto de Dios para llevarte exactamente donde necesitas estar para recibir lo que Él ha preparado para ti. En nuestra próxima historia hebrea, descubriremos cómo Dios te señala a las personas que debes evitar. Una revelación poderosa sobre cómo el Espíritu Santo te da discernimiento sobrenatural para identificar relaciones tóxicas antes de que dañen tu destino. No te pierdas esta enseñanza que podría salvarte años de dolor innecesario y redireccionar tu vida hacia las conexiones divinas que Dios ha preparado para tu próxima temporada. Pero por ahora, mantén tu corazón enfocado en la verdad que acabas de recibir. Tu caída silenciosa no es abandono divino. Es el escenario perfecto para una manifestación sobrenatural que cambiará no solo tu vida, sino que se convertirá en un testimonio que impactará a generaciones futuras. Dios te ve, Dios te conoce, y Dios está a punto de manifestarse en tu vida de manera gloriosa. Hemos llegado al momento de activar todo lo que has recibido hoy. La historia de Ana no es solo un relato antiguo, es un patrón profético que Dios quiere replicar en tu vida ahora mismo. Cada palabra que has escuchado, cada revelación que ha tocado tu corazón, cada lágrima que quizás has derramado mientras escuchabas, han sido semillas plantadas en el territorio sagrado de tu espíritu para producir una cosecha sobrenatural en tu realidad física. Tu caída silenciosa termina hoy. No porque tus circunstancias cambien inmediatamente, sino porque tu perspectiva ha sido transformada para siempre. Ahora entiendes que cuando nadie ve tu dolor, Dios está orquestando una manifestación que sorprenderá incluso a quienes pensaron que había sido olvidada. Tu esterilidad espiritual está a punto de convertirse en la puerta de entrada para milagros que desafiarán toda lógica humana. Es tiempo de hacer lo que Ana hizo en el templo, llevar tu dolor directamente a la presencia de Dios sin vergüenza, sin disculpas, sin pretensiones. Es tiempo de orar con una intensidad que trascienda las palabras audibles, de clamar con una desesperación santa que mueva el corazón del Padre, de hacer votos proféticos que activen la intervención divina en tu situación específica. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante tu trono de gracia en este momento, llevando a cada persona que ha escuchado esta palabra. Así como Ana derramó su alma delante de ti en el templo de Silo, nosotros derramamos nuestros corazones quebrantados en tu presencia ahora. Reconocemos que has visto cada lágrima derramada en secreto, has escuchado cada gemido silencioso, has contado cada noche de insomnio causada por el dolor que nadie más comprende. Señor, declaro ruptura sobrenatural sobre toda esterilidad espiritual que ha mantenido cerradas las puertas de bendición en estas vidas. Rompo en el nombre de Jesús toda maldición generacional de escasez, toda palabra negativa que ha sido pronunciada sobre estos destinos, todo decreto del enemigo que ha intentado abortar los propósitos divinos que tienes para cada uno de tus hijos. Padre, así como enviaste la palabra profética a través del sacerdote Elí para confirmar que habías escuchado la oración de Ana, envía ahora confirmaciones sobrenaturales a cada corazón que clama a ti. Que tu Espíritu Santo se manifieste de manera tangible en sus vidas, confirmando que el tiempo de espera ha terminado y que la temporada de manifestación divina ha comenzado. Protege estas vidas de la incomprensión de otros durante este proceso de transformación. Que no permitan que las voces de quienes no entienden el quebranto sagrado detengan su búsqueda desesperada de tu rostro. Rodéalos con tu favor divino y envía personas que puedan discernir tu obra en sus vidas
y que se conviertan en instrumentos de aliento y confirmación profética. Declaro que así como Ana experimentó un cambio instantáneo después de su encuentro contigo, que estos corazones sean liberados hoy de toda tristeza que han cargado durante años. Que el peso del dolor silencioso sea levantado sobrenaturalmente y reemplazado por una esperanza inquebrantable que solo viene de ti. Que sus rostros cambien, que su apetito regrese, que su gozo sea restaurado antes incluso de ver la manifestación física de sus milagros. Señor, prepara los vientres espirituales de estas vidas para recibir los milagros que has estado gestando en el cielo durante sus años de espera. Que entiendan que cada día de dolor ha sido una inversión divina para algo glorioso que está por nacer. Que su esterilidad actual se convierta en fertilidad sobrenatural que produzca frutos que impacten generaciones. Activa en sus vidas los mismos patrones proféticos que activaste en Ana. Que su dolor se convierta en oración poderosa. Que su oración se convierta en encuentro transformacional. Que su encuentro produzca cambio instantáneo y que su cambio se manifieste en milagros que glorifiquen tu nombre para siempre. Ahora hagamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Declaro que cada petición de esta oración se cumple ahora en las vidas de quienes han recibido esta palabra. Que tu reino se manifieste en sus circunstancias, que tu voluntad perfecta se cumpla en sus destinos, que tu provisión diaria sea evidente en cada área de necesidad, que tu perdón sane toda herida del pasado, que tu protección los libre de todo mal, y que tu gloria sea revelada a través de los testimonios poderosos que están por nacer de sus situaciones imposibles. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que sepan que no están solos en sus luchas, que Dios los ve exactamente donde están y que sus mejores días no están detrás de ellos, sino delante de ellos. Su caída silenciosa termina hoy y su testimonio de manifestación divina comienza ahora. En el nombre de Jesús. Amén.